Y documentos oficiales de la Dirección de Migraciones confirmaron que el diputado Carlos Portillo nunca viajó a Las Vegas debido a que perdió su vuelo. El parlamentario esperó 8 meses para devolver el viático. El diputado liberal Carlos Portillo nuevamente está en boca de todos, pero esta vez por los 6 viajes de misión parlamentaria que lleva realizados en un año. Pero el más llamativo de todos es un viaje a la reconocida ciudad turística de Las Vegas para participar de un congreso sobre función pública, del cual el parlamentario no pudo dar detalles. La respuesta a su llamativa amnesia puede estar en que, según fuentes de la Dirección de Migraciones, el diputado nunca estuvo en Las Vegas debido a que perdió su vuelo, porque llegó apenas media hora antes del despegue, cuando generalmente se pide que los pasajeros estén con 2 horas de anticipación. Sin embargo, Portillo decidió no informar sobre esta desafortunada situación y tampoco devolver la considerable suma de 19.509.000 guaraníes que le fueron entregados en concepto de viáticos. El diputado Portillo es solo uno de los varios parlamentarios que se encuentran en el ojo de la tormenta de las investigaciones acerca de los llamativos y costosos viajes a costas del dinero de la Cámara Baja. Incluso la Fiscalía y la Contraloría no descartan iniciar una investigación minuciosa sobre cada uno de los casos.